Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos.
Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Terminamos el capítulo 18, los 30 versículos. Solo tiene 30 versículos. Aquí podemos ver algo que llama mucho la atención, y es la forma como se hizo yerno. Primero que todo, lo que Saúl quería hacer con David. Saúl quería realmente que David muriera. ¿En qué momento se llenó de envidia? Porque hicieron un cántico, el pueblo. El pueblo, ¿cómo vio a David? Vio a David respaldado por Dios. ¿Cuál era el respaldo que tenía? ¿Cómo se veía el respaldo que tenía? Cada que salía, inevitablemente veía prosperar su camino. En todo lo que hacía David era prosperado. Incluso cuando le quiso dar a Mical, le propuso que trajera 100 prepucios de filisteos. Quería que se hiciera abominable delante de los filisteos, que los filisteos quisieran matarlo. Pero él no llegó con 100 prepucios de filisteos, llegó con 200 prepucios de filisteos. Es decir, pagó 2 veces la dote que el rey estaba pidiendo para que se hiciera yerno. No sé si se dieron cuenta qué pasó acá. Ayer estuve mirando la captura de pantalla y ahorita estoy lejísimos del celular. Estoy muy lejos, estoy casi a 2 metros del celular. Entonces no alcanzo a ver lo que están escribiendo. Primero que todo porque el fondo es blanco y pues por la distancia a la que estoy del celular. Entonces sale muy pequeñita la letra y sale sobre un fondo blanco. Pero la grabación la veo la grabación. Entonces mirando la grabación pude notar que alguien hizo un comentario. Bueno, realmente hizo una pregunta. Y la pregunta que hizo era sobre el capítulo 15. Ayer estábamos mirando el capítulo 17, pero hubo alguien que hizo una pregunta sobre el capítulo 15. En el capítulo 15 aparece Amalek. Aparece Amalek y Dios, ¿qué dijo? Dios dijo, ve y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene. ¿Qué es Amalek? Cuando alguien únicamente ve con sus ojos humanos, el capítulo 16, cuando miramos el capítulo 16, hace 2 días, hablamos sobre el punto de vista de Dios en relación al punto de vista humano. Cuando una persona tiene el punto de vista humano y cuando no puede aceptar, ni recibir, ni entender el punto de vista de Dios. Hay un momento en el cual una persona no puede, de ninguna manera puede aceptar el punto de vista de Dios. Cuando usa su propio punto de vista. Vamos a mirar un versículo que aparece en 1 Corintios. Vamos a mirar 2 versículos. Uno que aparece en 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 18. Dice el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué miramos este versículo? Para hablar sobre el punto de vista humano. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Qué pasa con las personas? ¿Por qué dice así? O sea, suena muy fuerte, ¿no? Esa palabra suena muy fuerte, la acabamos de leer. No es algo que estamos diciendo porque querramos decir. No, es algo que aparece en la Biblia. ¿Por qué dice es locura para los que se pierden? Así dice, ¿no? Es locura para los que se pierden porque usan su punto de vista. El punto de vista de Dios, cuando miramos hace 2 días, 1 Samuel capítulo 16, miramos una de las características de los 3 principios para el hombre relacionarse con Dios. Dios no mira lo que mira el hombre.
Cuando una persona usa su punto de vista, ¿cuál punto de vista no va a poder entender, no va a poder comprender? El punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Habíamos mirado en Marcos, capítulo 4, versículo 11 y 12, se habla de dos tipos de personas. Los que están adentro, los que están afuera. Espero que tomen nota. Para poder avanzar, bueno, no lo vamos a buscar, vamos a parafrasear lo que dice Marcos, tomen nota, Marcos, capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Cuáles son los dos tipos de personas que nombra estos dos versículos? Nombra los que están afuera y los que están adentro. ¿Qué dice de los que están afuera? Dice, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Hay personas que al mirar la palabra van a ver humanamente. Al ver humanamente van a ver, pero ¿por qué hubo guerra? En ese capítulo se está hablando, toda la Biblia habla en sentido espiritual. Vamos a mirar ya el segundo versículo. El segundo versículo que nombramos de 1 Corintios, estamos en 1 Corintios, tenemos la Biblia abierta en 1 Corintios. Lo tenemos abierto en el capítulo 1, versículo 18. La parábola de la cruz es locura para los que se pierden. Pero ahora vamos a mirar el capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 del capítulo 2. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no percibe ¿qué cosa? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, cuando dice el hombre natural, ¿a quién se refiere? Todo ser humano que usa única y exclusivamente su punto de vista. ¿Qué cosa no va a percibir? Las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede percibir las cosas de Dios porque son del Espíritu de Dios. Miremos qué más dice este versículo. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Teniendo en cuenta lo que vimos hace 2 días, que el punto de vista de Dios y el de nosotros es totalmente opuesto. No tiene nada que ver. Nuestro punto de vista con el punto de vista de Dios, nada. Cuando habla aquí del hombre natural, está refiriéndose la gran mayoría de los seres humanos mientras no tengan el Espíritu de Dios. Y ya sabemos, aquí a este en vivo entran muchas personas. Pero entran muchas personas con una finalidad. Algunos entran para escuchar, pero otros entran para murmurar. Esto lo dice claramente Lucas, capítulo 15, versículo 1 y 2. También vamos a nombrar estos 2 versículos parafraseando. Es decir, no los vamos a leer, ustedes los pueden leer. Ya los hemos leído, en otros en vivo los hemos leído, pero en este caso vamos a nombrarlos. Lucas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Habla de 2 tipos de personas. Había un grupo de personas que se acercaban a Jesús para oírle. Pero hay otro grupo de personas que cuando se acercan a lo que tiene que ver con Dios, a la palabra de Dios, única y exclusivamente lo hacen para murmurar. Hay personas que aún haciéndose llamar cristianas, pero no teniendo el Espíritu de Dios, al escuchar algo que está siendo explicado por el Espíritu de Dios, inevitablemente van a murmurar. Porque no ven lo que es de Dios, sino ven a un hombre, ven a un ser humano. Y dicen, ese señor que está vestido con chaqueta negra, por ejemplo. Solamente se fijan en lo que tienen delante de sus ojos. Ese es el segundo principio que aparece en Lucas, que aparece en Primera de Samuel, en el capítulo que consideramos hace 2 días. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, donde aparecen los 3 principios. Miramos ese día solo uno. Dios no mira lo que mira el hombre. El segundo es, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Por el hombre mirar lo que está delante de sus ojos no puede reconocer lo que es de Dios. Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo fue enviado por Dios. Pero dijo nuestro Señor Jesucristo, Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Así lo dijo. Pero las personas que estaban alrededor se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Se sabían las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo les hablaba de las Escrituras.
Escudriñad las Escrituras, ¿a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna? Y sí, ellas dan testimonio de mí, lo decía nuestro Señor Jesucristo. La única forma de que una persona sea salva, sea libre de la condenación, no es porque decida. El mayor obstáculo y enemigo para que se comparta la palabra es una creencia errónea que se ha involucrado, se ha incluido dentro de la población que se conoce como cristiana. ¿Cuál es esa enseñanza errónea? La heredamos de una religión que se inclina delante de estatuas, donde le enseñan a sus fieles a inclinarse, a arrodillarse delante de una estatua y pedirle cosas a una estatua o rezarle a la estatua. ¡Ay, estatua de ello! Pues no dice la palabra estatua, sino da un nombre, como le aplican un nombre a esa estatua. No sé, Jorge, San Jorge, un ejemplo, una estatua de un señor vestido como un monje y le pusieron San Jorge, un ejemplo. San Jorge, ay, patrono de los que no tienen trabajo, permite que yo mañana consiga un trabajo. ¿A quién le está rezando? ¿Usted delante de quién se arrodilló? Delante de una estatua. Ah, no, es San Jorge. Pues es una estatua. Póngale el nombre que le ponga, Gregorio, Jorge, Jairo, Jacinto, póngale el nombre que quiera, pero se está arrodillando delante de una estatua. Hay religiones, muchas, no crean que es solo una, no, hay muchas religiones que hacen eso de arrodillarse delante de estatuas o enseñarle a sus miembros a arrodillarse delante de estatuas. Pero religiones de esas no se heredaron algo, nos heredaron el libre albedrío. ¿El libre albedrío tiene lógica o no tiene lógica? Tiene lógica, si no, no sería aceptado por la gran mayoría, por los que están entrando por la puerta ancha. Sobre el libre albedrío hablamos con la Biblia. ¿Cuál es la defensa de esta religión idolátrica, esta religión que se mezcló con el paganismo? ¿Cuál es la apologética, la defensa que hacen para esta doctrina del libre albedrío? Hay un versículo que dice, escoge. ¿Qué cosa? Entre la vida y la muerte. Deuteronomio 30, versículo, vamos a mirar, Deuteronomio 30, versículo 19 y 20. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Ya lo habíamos mencionado también hace varios días en esta serie que estamos hablando sobre Primera de Samuel. Pero no lo habíamos leído, hoy sí lo vamos a leer. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, de momento leímos el 19. Pero bueno, si quieren pueden leer el 19 y el 20, están relacionados. Aquí que está diciendo este versículo que acabamos de leer, escoge. ¿Qué puso delante? La vida, la muerte, la bendición y la maldición. Quienes conocen el corazón de Dios, quienes han leído la Biblia, no quienes no la han leído. Quienes no la han leído, cuando hacemos la pregunta de ¿cuál fue el fruto que comió Adán? Automáticamente dicen, les digo, ¿cuál fue el fruto que comió Adán y Eva? Tienen algo en su corazón. ¿Qué cosa tienen en su corazón, en los pensamientos de su corazón? ¿Qué tienen? ¿Se imaginan un árbol? ¿Una culebra enroscada en el árbol? ¿Se imaginan a Adán y Eva desnudo tapándose con una hojita? Eso no tiene nada que ver con lo que aparece en la Biblia. La Biblia no habla así de eso. Y se imaginan que es un árbol ¿de qué fruta? ¿De qué fruta dibujan ese árbol? De manzanas, ¿sí o no? Entonces cuando le digo a una persona que no tiene conocimiento de la Biblia, tiene conocimiento religioso, pero no tiene conocimiento de la Biblia, de los fundamentos. Si la persona no conoce el fundamento de qué es el pecado, ¿cómo esa persona va a considerarse hija de Dios? Porque le dijeron, levanta las manos, vas a adorar a tu Padre que se encuentra acá. ¿Solo porque le hablaron de esa manera? ¿Solo porque le dijeron, los hijos de Dios levanten las manos? Porque tú levantaste las manos, entonces te convertiste en hijo de Dios. Esto que está escrito en Génesis 3 habla el fundamento. Una persona que no conozca esto, ¿cómo va a conocer el Evangelio? Si ni siquiera conoce qué es el pecado, desde dónde viene el pecado. El pecado no es cuando Adán y Eva cogió del fruto una manzana y comió una manzana. Si le pregunto a las personas que no conocen de la Biblia, pero que llevan años asistiendo a una religión y de vez en cuando leen, pero cuando leen son conscientes de algo, no puedo entender, es que me confundo. Sobre todo hay libros que me parecen aburridos. Sí, ¿sabe por qué te parecen aburridos?
porque hace falta el Espíritu de Dios. Ay, no, pero yo recibí. ¿Cómo recibiste el Espíritu de Dios? Ay, fuimos a un retiro y yo sentí frío, sentí calor. Eso se llama histeria colectiva. Eso se logra no solamente con histeria, se logra con hipnosis, se logra con sugestión mental, se logra con programación neurolingüística. Eso se logra no solamente en ese retiro espiritual al que tú fuiste, sino se logra en cualquier ámbito. Eso lo pueden hacer en una empresa, hasta con las propagandas. En las propagandas sale, por ejemplo, las propagandas de licor. No sé si se dan cuenta que aplican la histeria colectiva. Hace poco hablamos también más en detalle sobre la histeria colectiva y pusimos un ejemplo de algo que se hizo viral, un experimento que surgió. A alguien se le ocurrió hacer este experimento y logró demostrar cómo el ser humano, sin darse cuenta, es arrastrado y piensa que él tomó la decisión. No, no tomó la decisión, igual que Eva. Parece que Eva tomó la decisión. No, Eva no tomó la decisión. La Biblia nos muestra Eva fue engañada. Ah, pero yo creí que Eva tomó la decisión porque te han enseñado el libre albedrío. Pero la Biblia nos muestra, no, Eva fue engañada. ¿Cuál es el libre albedrío de Eva? Ahí no aparece. Acabamos de leer un versículo que dice, escoge. Ah, por eso entonces el hombre sí puede escoger. Está refiriéndose, es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje espiritual que se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que dice en Génesis 3? En Génesis 3 podemos ver claramente cómo Satanás le habló a Eva. Y Eva recibió la palabra de Satanás. Para recibir la palabra de Satanás, ¿qué palabra tuvo que desechar? La palabra de Dios. No pueden estar mezcladas la palabra de Dios y la palabra de Satanás. La persona que escucha o que se guía por su punto de vista, esa persona no tiene ninguna relación con Dios. El que se guía por su propio punto de vista, si les explicamos cuál es el Evangelio, lo rechazan. No lo pueden aceptar, no lo pueden creer, les parece una locura. La palabra de la cruz se está refiriendo al Evangelio. ¿Qué se pagó en la cruz? Se pagó el precio por tus pecados. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio que demanda el pecado. Algunos se saben de memoria ese versículo. Romanos 6:23. Dice, la paga del pecado es la muerte. Sé que más de uno que está acá se sabe ese versículo. La paga del pecado es la muerte. ¿Tú podías pagar ese precio? No. Pero ¿cómo te dijeron? Que siendo pecador eres hijo de Dios. Pero cuando leemos lo que está escrito en la Biblia, ¿un pecador puede ser hijo de Dios? De ninguna manera. Bíblicamente no. Un pecador es hijo de Satanás. Ay, no, pero yo llevo 30 años asistiendo a la iglesia y yo soy pecador. Pero a la vez soy hijo de Dios. ¿Quién te dijo semejante locura? Leyendo la Biblia, si eres pecador, si tú, honestamente, todavía te consideras pecador, tengo que decirte una mala noticia. Eres hijo de Satanás. No hijo de Dios, hijo de Satanás. Esto lo hemos explicado más ampliamente a través de varios versículos. Hoy lo que queremos mostrar más evidentemente es si Eva decidió, si Eva tuvo o no tuvo ese tal libre albedrío. ¿Eva tuvo o no tuvo ese libre albedrío? Pareciera, pero no tuvo. Ella, ¿qué tuvo al frente? El árbol de la vida. ¿Qué dice el versículo que leímos 19, el versículo 19 que leímos hoy de Deuteronomio capítulo 30? ¿Qué dice ese versículo? Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Así dice. Está refiriéndose a lo que sucedió en Génesis capítulo 3. En Adán, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, en Adán toda la humanidad como quedó muerta. En Adán toda la humanidad quedó muerta. Si tú desconoces lo que sucedió en Génesis capítulo 3, estás desconociendo dónde te encuentras en este momento. Ay, es que yo llevo tantos años asistiendo a iglesia, soy diácono, soy evangelista, soy pastor. Puedes tener el título que te hayan dado. Si te hago la pregunta, explícame el evangelio, sé que lo que me vas a hablar son un poco de palabras hermosas, bonitas, que no tienen nada que ver con el evangelio, porque el Espíritu de Dios no está en ti. Qué pena que esté siendo tan directo, pero solamente una persona que se dé cuenta de su condición puede recibir la vida. Una persona que se crea hijo de Dios sin serlo está siendo engañado. Yo quiero sacudirte, quisiera cogerte de los hombros y decirte, despierta. Si tú no conoces el evangelio, lamentablemente no tienes ninguna relación con Dios. Tú crees que sí, por lo que has sentido frío, calor, eso se logra con técnicas humanas. Los hombres logran hacer eso en las empresas. ¿Cómo aplican, por ejemplo, la histeria colectiva? Esa técnica
en los comerciales de cerveza. Ustedes han visto los comerciales de bebidas alcohólicas. No hablemos necesariamente de cerveza. Bueno, puede ser cerveza o puede ser otra bebida alcohólica. ¿Cómo televisan a una persona? Televisan a una persona con un cuerpo fitness, un cuerpo de gimnasio. Y la persona lleva normalmente una botella en la mano y se le ve la botella, pero le televisan la cara. ¿Y la persona cómo está? Está feliz. La persona está feliz y toda su familia está alrededor de él y todos tienen una botella de esa marca de cerveza, ron, tequila, pongámosle el nombre que sea. Y tienen esa cerveza y están felices, porque la gente piensa que felicidad es esto. Están así sonriendo y ¡ay! Dice la propaganda, comparte con tu familia los mejores momentos de tu vida. ¿Qué es lo mejor de tu vida? ¿Tomar esa bebida alcohólica? Las personas están así, se ven como felices. ¿Por qué en ese comercial? ¿Por qué no muestran qué pasa cuando una persona bebe? Normalmente, ¿qué pasa después? ¿No le da dolor de cabeza? En el comercial muestren a una persona con dolor de cabeza. Muéstrenlo con todo pálido y con ojeras. Y así quejándose del dolor de cabeza. Y con la botella en la mano. Para que se note qué es lo que le causó ese dolor de cabeza, ese malestar, esa indigestión, esa pesadez. ¿O qué hizo ese día que tomó esa bebida alcohólica? ¿No estuvo vomitando? ¿No estuvo llamando a Hugo? ¡Hugo! ¿Por qué en ese comercial no muestran a una persona con la botella en la mano llamando a Hugo? Ahí, muéstrenlo. Muestren cómo sale el chorro por la boca de eso que se tomó con lo que se había comido, con esa asada de carne que le dieron. Muestren eso en el comercial. ¿Por qué no muestran eso en el comercial? Muestran a las personas como las personas se imaginan que es la felicidad. Las personas se imaginan que la felicidad es con la botella en la mano y con su familia y disfruta los mejores momentos de la vida. ¿Qué piensan las personas? Quiero hacer un asado con mi familia y voy a comprar así canastas y canastas de esa bebida. ¿Para qué? Para que todos sean felices. ¿Pero por qué piensas así? Porque un comercial te está haciendo ver las cosas así. ¿Tú piensas que entonces la vida es así? Tú dirás, no, pues pensándolo bien creo que no, ni siquiera estás pensando. Te hicieron pensar. Es más, te engañaron. Lo que tú crees que es tu pensamiento, lo que tú crees que causa felicidad, ya te lo inyectaron. Ahora, no estoy haciendo campaña negativa a las bebidas. No me interesa si a ti te gusta o no te gusta. Eso no salva ni te condena. Ahora, en mi caso, gracias a Dios, pues a mí no me gusta. Pero no quiere decir que si a ti te gusta, entonces tú estás lejos de Dios porque te gusta. No, eso no tiene nada que ver. Lo que tú hagas o dejes de hacer no tiene nada que ver con que estés o no estés con Dios. ¿Qué es lo que tiene que ver bíblicamente? Y esto nos lo enseñan. Presta atención. Lo que no enseñan y que sí es bíblico y que no te deja estar con Dios es creer en ti mismo, creer en tus pensamientos, en tu punto de vista. ¿Cuáles son las dos personas que aparecen en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2? Los que sí podían oír a Jesús. ¿Y cuál era el otro grupo? Los que inevitablemente murmuraban de Jesús. Cuando alguien lee el capítulo 15 de Primera de Samuel, hay personas que solamente se van a fijar en algo. ¿Saben qué se van a fijar? Porque ahí dice que mata mujeres, niños, aún los de pecho. Uy, tan feo. ¿No has leído todo lo que aparece en ese capítulo? Está hablando Dios, la obra de Dios. Pero las personas que miran por su punto de vista ven, uy, tan horrible. ¿Y Dios fue el que dijo que mataran mujeres, niños y aún los de pecho? ¿De verdad fue Dios quien dijo? Así hay personas que se quedan en un bucle, se quedan así atrapados en ese bucle, porque no tienen ojos para ver lo que Dios está queriendo mostrar. Podemos ver en la Biblia que Amalek se le opuso en el camino al pueblo de Dios. Y Dios dijo que debido a que se le interpuso en el camino al pueblo de Dios, debía ser exterminado. ¿Qué es lo que bíblicamente Dios quiere exterminar? Dios está hablando de matar niños, así. Dios no está hablando de eso. Las personas que solamente ven por su vista no pueden ver que lo que Dios está mostrando en ese capítulo. Únicamente que ven, me parece feo, yo no quiero ni leer eso, ¿viste? Es que ni me imagino. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Está diciendo, Dios no es Dios. O Dios es cruel. O Dios es como Hitler. Así está en su corazón pensando. ¿Por qué lee ese capítulo para murmurar de Dios? Dice Lucas capítulo 15 versículo 1 y 2. Habla de dos personas, los que sí podían oír y los que no pueden oír. Los que no pueden oír, ¿qué hacen? Murmuran de Dios. Pero ¿qué es lo que está representando entonces Amalek? ¿Por qué Dios dice destruye todo lo que tenga Amalek? Amalek es el que se interpuso entre el pueblo de Dios y Dios.
Es el que se interpuso entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Qué cosa se interpone entre ti y Dios? ¿Qué cosa es la que evita que tú y Dios puedan ser uno solo? ¿Ya sabes qué cosa es la que se interpone para que tú y Dios puedan ser uno solo? El pecado. Veo que ya lo escribió alguien. Ese sí lo alcancé a ver porque es una sola palabra. Cuando escriben 2, 3 palabras ya, el pecado, alcanzo a leer el pecado. Bueno, gracias a Dios tengo una vista excelente. Dios me dio una vista excelente para que leyera la palabra. Por algo alcanzo a leer, a pesar de que estoy lejos. Pensé que no iba a alcanzar a leer, pero alcanzo a leer. El pecado es lo que se interpone entre Dios y el pueblo de Dios. Eso es lo que se interpone. ¿Qué es lo que representa Amalek? El pecado. ¿Qué es el pecado? Has creído a tu punto de vista. Has creído en ti mismo. Por creer en ti mismo, en tu punto de vista, algo que no has podido recibir es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Para el que no tiene, el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, ¡ay, tan feo! ¡Ay, que matar niños, matar! ¡Ay, tan feo! Estás usando tu punto de vista. No ha llegado a ti el arrepentimiento. Esa frase que dijo Jesús para todo aquel que se quiera hacer llamar cristiano, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Puso un requisito, un único requisito. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sé que esto no te lo habían enseñado. Sé que a donde tú has estado yendo, que se hace llamar iglesia, no te habían explicado esto. ¿Por qué? Porque si tú lograses arrepentirte, es decir, si logras negarte a ti mismo, sí, eso es arrepentirse. Si tú logras negarte a ti mismo, cumples el único requisito que Jesús está pidiendo. ¿Qué es arrepentirse y convertirse? Arrepentidos y convertidos. Niéguese a sí mismo. Deje de creer en su punto de vista. Por su punto de vista no puedes escuchar lo que se te está explicando. Únicamente, ¡ay, tan feo! ¡Ay, ahí dice que mata niños, mujeres, aún los de pecho! ¡Ay, no me gusta! ¡Ay, no entiendo! ¡Ay, tan feo! ¡Ay, no! Yo mejor me voy para esa religión que enseña que por eso Dios es el diablo. ¿De verdad? ¿Quieres irte a esa religión? No, ya estás en esa religión. Aunque tú no hayas fundado, ya perteneces a esa religión. Por estar pensando que Dios tiene que mirar como tú miras. Dios no mira lo que tú miras. Eso que hablamos hace 2 días cuando leímos el capítulo 16. Hoy estamos en el capítulo 18. Hace 2 días estábamos en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Eso que vimos es el principio para que tú puedas tener una relación con Dios. Debes tener claro que tú no miras lo que Dios mira. Incluso me sorprendió que aún hermanos no sabían exactamente cuál es el principio más importante. El principio más importante es, debes tener claro que Dios no mira lo que tú miras. Lo que tú miras es el obstáculo para que tú tengas una relación verdadera con Dios. El arrepentimiento, deja de creer en ti, deja de creer en tus pensamientos, en tu punto de vista. Si lo logras hacer, vas a poder ser uno solo con Dios. Aquí se explica cómo puedes ser uno con Dios. No lo explicamos en este video, porque hoy estamos explicando lo que tú necesitas para poderte unir con Dios. Si quieres saber más en detalle, hay videos que tenemos en nuestro perfil de YouTube. ¿Cómo puedes acceder allá? Este mismo nombre que tenemos acá es el mismo nombre que tenemos en YouTube. Ya, fácil. Ustedes nos buscan allá. Y la foto es la misma. Entonces nos encuentran fácil en YouTube. Fácil. El canal. Entren al canal. Ahí hay videos donde explicamos cómo puedes ser uno con Dios. Pero si has logrado negarte a ti mismo. Si no has logrado negarte a ti mismo, así te lo expliquemos ahora mismo, no lo podrías creer. Lo primero, debes aborrecerte en polvo y en ceniza. No sé si sepas qué es eso. Si no sabes qué es eso, si nunca te lo habían explicado, sigue acá, sigue en este perfil. Debes negarte a ti mismo. Debes dejar de creer en tu punto de vista para que puedas recibir lo que es de Dios. En el momento que una persona llega al límite, está encerrado, no sé, tiene problemas, una enfermedad, cáncer, sida, algo así, en ese momento ya no dice las estupideces que salen normalmente del ser humano. Ay, yo no creo en Dios. Ay, a mí no me gusta. Yo mejor creo, no sé, pero vi este comentario, yo creo en el diablo. Así decían personas, yo me quedo con el diablo es mi padre. Habían personas que decían así. Una persona dijo, yo prefiero no ser así como los ángeles, sino yo prefiero seguir en este cuerpo humano porque aquí estoy bien. No sabes lo que estás diciendo. Este cuerpo tiene un límite. A ti te puede dar una enfermedad y esa enfermedad los médicos te pueden decir, te queda 1 mes, 2 meses, 3 meses de vida. El cáncer tiene una característica. Cuando el cáncer aparece, él no manifiesta dolor. Cuando el cáncer normalmente se manifiesta, ya está en la etapa final.
Es cruel, esa enfermedad es muy cruel, porque se ha llevado a personas sin que se den cuenta. Cuando ya el médico le dice, es que sentí un dolor y cada vez el dolor está creciendo, va al médico, el médico le dice, qué pena, ese dolor no va a dejar de crecer de aquí a un mes. ¿Y por qué de aquí a un mes? Porque en un mes usted ya no va a estar. Solamente cuando una persona escucha una noticia así, piensa, ¿cómo así? ¿Voy a dejar este cuerpo? Sí, va a dejar este cuerpo. ¿Usted cree que este cuerpo era lo mejor? Este cuerpo era la oportunidad para que usted pudiera oír cómo ser salvo, para que usted pudiera escuchar bíblicamente cómo puede volverse uno con Dios. Es solamente una oportunidad. Los ángeles no te van a poder decir eso. Si los ángeles pudieran decirlo, los ángeles serían salvos, Satanás sería salvo. Pero Satanás no puede recibir la salvación, porque él fue un ángel. Los ángeles, ¿a quién mandaron? A Pedro. Lee Hechos capítulo 10. El ángel no le pudo decir a Cornelio cómo ser salvo. No le pudo decir a nadie. Los ángeles no le pueden decir a nadie cómo ser salvo. Tuvieron que mandarle. Hay un hombre que va a venir, alguien que está en un cuerpo mortal, va a venir y te va a decir lo que tienes que hacer. Esa persona cuando escuchó, ¿qué escuchó? Escuchó lo que Dios dice que una persona debe escuchar para ser salvo. Lo demás no tiene sentido. Creo que hoy nos hemos extendido, son las 38, así nos hemos extendido bastante. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por las personas que asistieron el día de hoy. Gracias porque han podido algunos escuchar, no todos. Tu palabra advierte claramente que algunos únicamente van a murmurar. Entre los que entraron hoy hay algunos que tienen oídos para oír. Hay algunos que sí pueden acercarse a ti para escuchar. Lucas capítulo 15 dice claramente qué personas son las que se pueden acercar. Las personas que están sumidas en el pecado. Las personas que se dan cuenta bíblicamente que es el pecado. Que se dan cuenta que están separados de Dios. Esa persona que se da cuenta que está separado de Dios puede escuchar. Pero los religiosos, los que ya creen que están con Dios, por todo el tiempo que llevan asistiendo, haciendo obras de beneficencia, haciendo muchas cosas, ayunos, diezmo, las personas que en su corazón creen que eso que han hecho les ha servido para ser salvos, ellos únicamente pueden murmurar. Cuando alguien les va a explicar cómo ser libres de la condenación, única y exclusivamente pueden murmurar. Ten misericordia de los que ya están preparados, los que ya tienen su corazón listo para recibir la palabra y permite que reciban la salvación. Te lo hemos pedido junto con los hermanos que en este momento están orando y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.